Señor Todopoderoso, te doy gracias en este día, Señor. Me humillo a ti completamente, papá. Espíritu Santo, te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Señor, que las personas que están aprendiendo esta enseñanza sean honradas a ti, Señor. Señor, me humillo completamente. Tú eres mi Dios y yo soy tu hija. Gracias, papá. La honra y la gloria para ti. Y hoy vamos a hablar sobre tomar un nuevo terreno en contra del enemigo. Mateo 18, versículos 19 al 20. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Versículo 20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este es un versículo bien poderoso, porque todos estamos trabajando en unidad. Y es una arma fuerte contra el enemigo, la oración, porque todos oramos con un propósito común en cómo derrotar al enemigo. Estamos en unidad. Constantemente nosotros debemos ganar terreno en contra del enemigo para el reino de Dios. Debemos tener una estrategia como cristiano y una de ellas es orar. Es una estrategia. Otra estrategia también es alabar y adorar al Señor. Son otras estrategias contra el enemigo. Jesús nos dice que si dos o tres se unen y oran en su nombre, todo se dará. En otras palabras, que todo lo que uno pida se dará. Debemos encontrar otra persona que ore con nosotros, una persona cristiana, para darnos el apoyo que tanto nos hace en tiempos de pruebas. Debemos estar de acuerdo que todo sea en el Espíritu de Dios. Y aquí voy a leer unos versículos de Hechos capítulo 4 completo. Y lo voy a ir explicando poco a poco, así como el Señor me vaya dando. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Y qué puedo decir de los saduceos? Los saduceos eran unas personas que estaban en el templo en Jerusalén. Y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Versículo 2. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Versículo 3. Aprendieron a Pedro y a Juan. Como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Versículo 4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén con los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí estamos viendo un ejemplo del precio que uno paga por predicar la palabra de Dios. En otras palabras, nosotros somos embajadores donde llevamos la palabra de Dios. Pero también, como Pedro y Juan enseñaron la palabra de Dios, y fue cuando ellos no estaban de acuerdo, porque los saduceos no creían en la resurrección de Jesús de los muertos. Versículo 6. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder? Y esto es bien fuerte aquí. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos. Versículo 9. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Imagínate, a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Ellos fueron metidos a la cárcel porque sanaron a una persona. Ellos estaban haciendo el trabajo de Dios, el trabajo que el Señor le mandó a hacer.
Y el trabajo de nosotros es llevar la palabra a la cosecha. Versículo 9. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, y lo repito porque es bien crucial. Estoy llegando a algo en esto. Y todo el que nos pregunta fue sanado. Versículo 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí adelante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Pedro está diciéndole a los saduceos: ustedes crucificaron a Jesús, y la autoridad que ellos tienen viene de Dios, viene de Jesús. Y por eso ellos fueron, esta persona fue sanada. Versículo 11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante la cual podamos ser salvos. Somos salvos por medio de Jesús, porque Él lleva la palabra hacia nosotros y por Él somos salvos. Él murió en la cruz por nosotros. Versículo 13. Los gobernantes, al ver que la osadía que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Versículo 14. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. En otras palabras, el hombre que fue sanado fue el testimonio para ellos, porque esta persona fue sanada. Él era inválido y él podía caminar. Y eso fue lo que Pedro y Juan hizo. Ellos no tuvieron miedo. Ellos se sentaron y ganaron territorio contra el enemigo. Versículo 15. Así que los que mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Versículo 16. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Versículo 17. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Ellos querían aguantarlos a ellos, a que predicaran la palabra de Jesús, sabiendo que ellos mismos, los saduceos, sabían la verdad. Y nosotros como cristianos tenemos la obligación, tenemos que llevar la palabra a otras naciones, a otros lugares. No importa lo que pase, todos pagamos un precio, porque estamos ganando territorio contra el enemigo. Y eso es una base muy importante. Versículo 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Versículo 19. Y este es un versículo muy importante. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Juzguémoslo ustedes mismos. Júzguenlo ustedes mismos. Versículo 20. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Ellos defendieron su punto. El hablar a las personas de Jerusalén sobre lo que pasó, sobre el milagro que pasó. La persona inválida fue sana. Y la persona inválida es un testimonio que ellos están llevando a otros lugares. Como nosotros cristianos tenemos que llevar la palabra. Hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios. Dios es grande. Nosotros no debemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Versículo 21. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Versículo 22. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Imagínate, 40 años, una persona que ha sido sanada y estuvo inválido.
Eso es un milagro de Dios. Esa es la autoridad que nosotros tenemos contra el enemigo. Tenemos que ganar terreno. Versículo 23, al igual libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Versículo 24, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Ellos alabaron y adoraron al Señor nuestro Dios. Versículo 25. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de David, del padre David, su siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Versículo 26. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra ungido. Y hay una palabra que dice que no se metan con los profetas. Hay una ley y uno tiene que tener en mente que debemos respetar a las personas cristianas y a las personas que predican la palabra de Dios, porque estamos llevando la palabra. La palabra de Dios es muy importante. Hay mucha gente que espera, y lo más importante aquí es el amor de Dios. Orar, ganar terreno contra el enemigo. En efecto, versículo 27, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Ellos pusieron el punto de lo que ellos le hicieron a Jesús cuando lo crucificaron. Versículo 28, para hacer lo que antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Versículo 29, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. En otras palabras, Dios nos da la autoridad. El Espíritu Santo nos ayuda. Nos llenamos nosotros del Espíritu Santo, de la gloria del Señor. Y llevamos esa palabra. Ganamos terreno con autoridad porque tenemos la autoridad de Dios. Versículo 29. Ahora, Señor, y lo repito otra vez, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Y aquí esto lo está diciendo David. David lo dijo antes de lo que pasó a Jesús. Versículo 30. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Jesús llevó la palabra a Nazaret. Sanó siervo. Sanó personas, levantó muertos, hizo milagros y liberación. Sacó demonios a las personas. Versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Somos bautizados en la gloria de Dios. Llevamos esa gloria. Llevamos lo que muchas personas han estado esperando. Llevamos el amor de Dios. Por medio del amor de Dios somos liberados. Versículo 32. Todos los creyentes eran un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de las posesiones, sino que la compartían. Ellos estaban unidos, compartían sus posesiones, oraban juntos. Versículo 33. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundante sobre todos ellos. Y eso es el versículo 33. Versículo 34, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas. En otras palabras, las personas que tenían dinero, que tenían sus propiedades, las vendían y lo llevaban para el evangelio. Versículo 35, y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, versículo 36, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador,
Versículo 37, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Imagínate, ese es el amor grande que tienen por Jesús. Llevar las palabras a otras áreas donde no se han escuchado. La conmoción llamó a la atención de los líderes religiosos y fueron a ver qué estaba pasando. Entonces los saduceos, y como lo digo otra vez, no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos fueron a investigar y vieron a Pedro enseñando la creencia, lo que decían los maestros. Ellos siempre ellos arriesgaron todo por Cristo, a estar en la cárcel, a ser perseguidos. Pero no importa lo que ellos arriesgaron, ellos solamente querían hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Jesús los ayudó a ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y la función de ellos era para ir a las naciones a llenar la palabra. Esto es algo grande. Esto es algo que hacemos los cristianos. Pagamos un precio muy alto y ganamos terreno contra el enemigo. La honra y la gloria para Dios. Dios es grande. Pedro y Juan sanaron a un hombre y le preguntaron qué estaba haciendo y con qué autoridad ellos predicaban. Imagínate, ¿con qué autoridad ellos predicaban? Porque su reputación y en enseñanza ponía la reputación y la posición del concilio. Pedro y Juan aprendieron de Jesús y cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, fueron llenos de ellos. Simplemente debemos tener fe. Y esto me lo digo a mí misma, me lo aplico a mí misma. No importa las pruebas que estemos pasando. En otras palabras, hay momentos en que nosotros pasamos pruebas, no sabemos qué hacer. Y aquí me incluyo yo misma. Pero debemos humillarnos al Señor y que a veces, mira, nos dé amor, un amor. Su amor nos libera. Su amor enaltece y ayuda a otras personas. Debemos orar con creyentes y pedirle al Espíritu Santo que nos dé valor, buscando oportunidades para hablar de Cristo a nuestros familiares, siendo consciente que podríamos ser rechazados o experimentar incomodidad social y burlar por hablar de Cristo y atreviéndonos a dar pasos de fe donde quiera que estemos. En otras palabras, el miedo no es de Dios. Nosotros que debemos llevar la palabra, es nuestro trabajo llevar la palabra para que las personas sean liberadas. Es muy importante. Esto es un tema muy serio porque le vamos a tener que responder al Señor cuando vayamos al cielo. Y una pregunta que Él te va a hacer a ti es, ¿aprendiste a amar? Y esto es muy serio. Bernabé era un respetado líder de la iglesia. Pertenecía a la tribu de Leví, lo cual estaba encargado de ayudar en las responsabilidades del templo. Debido a que su familia se había trasladado a Chipre, no servían en el templo. Bernabé acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Y Pablo era una persona que predicó a los gentiles y hizo muchos viajes misioneros. Él prácticamente escribió todo el Nuevo Testamento. Y con esto los dejo. Señor Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, mis ángeles. Me humillo a ti completamente. La honra y la gloria para ti. Te doy gracias, papá. Mi corazón te alaba y te glorifica. No hay nadie como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Y con esto los dejo. Amén.